Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Tarot de Alicia. Hoy vamos a ver cómo están las energías de los signos de agua. Piscis, Escorpio y Cáncer, por ese orden van a ir. Recordad que son tiradas generales, que no va a resonar con todos, así que quedaros con lo que resuene con vosotros, lo que no dejadlo ir. Y también os animo a que os suscribáis al canal porque es totalmente gratis, no os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón a seguir subiendo contenido. Y sin más preámbulos y dilación, vamos a empezar con Piscis. A ver qué mensaje hay para Piscis a día de hoy con la Cruz de la Verdad. Una carta para el presente de Piscis. Vale. Voy a poner así que la sois mejor. Una carta para los deseos internos de Piscis. Una carta para las energías favorables. Una carta para el desafío de Piscis. Solo quiero una, por favor. Una carta para el desafío de Piscis. Muy bien. Wow. Y una carta para el resultado final. Me salen dos. Wow. ¿Qué lectura más intensa, Piscis? Vamos a verla despacio. Vuestra tirada es muy difícil, ¿eh? Difícil en el sentido del significado que me estás dando y que me están dando. Y es que ahora mismo muchos de vosotros, Piscis, estáis pasando dificultades serias. Estáis en un momento de stand-by porque os sentís atrapados. Para muchos de vosotros pueden ser dificultades financieras. Para otros puede ser una separación de la familia. ¿Sientes ahora mismo, Piscis, muchos de vosotros, que estáis en un stand-by, sin hacer nada porque pensáis que el mundo está en contra de vosotros? Aquí hay una sensación de abandono enorme. Piscis sufre muchísimo. Hay dificultades. Ya os digo, para muchos de vosotros puede ser una dificultad financiera. Para otros hay problemas familiares, me marca también mucho. Así que vosotros en vuestro interior os habéis quedado ahí en stand-by, a ver lo que hacéis. Estáis ahí porque no tenéis todavía muy claro el camino y os estáis apoyando en la familia, en amigos, en la casa familiar, en vuestros valores. Ahí es donde veo que os estáis apoyando. Eso es la influencia más favorable que tenéis, vuestro entorno más familiar y más cercano. Es vuestro gran apoyo, pero Piscis tiene que tomar una decisión. No tiene más remedio. Si tú estás viendo, Piscis, que la hierba es más verde al otro lado, a lo mejor tienes que emigrar de repente, cambiarte de casa, cambiarte de trabajo, cambiar de lugar de vivir y empezar a cultivar el desapego, ¿eh? Tienes que tomar una decisión, quedarte o marcharte. Y dependiendo de la decisión que tú tomes, te va a ir más adelante, porque si te quedas donde estás, Piscis, aquí vas a sufrir un montón. Fíjate, vas a sufrir muchísimo.
porque vas a seguir con esa confusión, con esa soledad, con ese alejamiento, con ese conflicto interior, como una desilusión hay aquí muy grande. Y es algo que o no estás viendo o no quieres ver. Pero lo que está muy claro es que tienes que agarrarte a tu intuición, escuchar a tu intuición, que te ilumine el camino. Da el paso, Piscis, porque si te quedas donde estás vas a sufrir mucho. Y tú ya sabes, en el fondo sabes, con esta carta, que tienes que alejarte de donde estás. Es posible que dentro de tu entorno más familiar y más cercano encuentres una ayuda, encuentres ese fondo que te pueda ayudar, esa estabilidad, pero estás viendo, Piscis, que donde estás no eres feliz, en absoluto. Hay mucha energía de sufrimiento en tu tirada, Piscis, muchísima. Es tremenda. Y sabes con esta carta que tienes que moverte, pero te está costando mucho, por lo que tienes que empezar a desapegarte. Si ves que te está haciendo daño, fuera. Madre mía, tenemos tu energía, Piscis, con la luna aquí. Tenemos energía de Libra, de Aries, de Virgo, muy marcado Tauro. Vamos a ver qué mensaje tiene para ti el tarot akáshico. Vamos a completar esta tirada, a ver qué mensaje tiene para Piscis, o más bien qué debe hacer Piscis en este caso, porque lo tiene muy difícil. Me marca mucho lo que es el tema económico. No sé si tendrá que ver con el trabajo, con alguna herencia, incluso una herencia familiar, algo que os tiene ahí unidos a todos y que hay que soltar. Vamos a ver qué mensaje tiene para Piscis. ¿Qué mensaje tiene el tarot akáshico para Piscis? Vamos a ver. Muy bien. Complejidad y aplicación en el trabajo. Vamos a detallaros esto. Acuérdate que, Piscis, que te he dicho antes que tienes que tomar una decisión, que tienes que moverte de una situación, adaptarlo a tu circunstancia, que no te está haciendo bien, que te está haciendo sufrir. Y esta carta de 7 de pergaminos te viene a dar el consejo siguiente. Y es que esta carta te podría indicar la construcción o la reforma de una casa o de una empresa. Adáptalo a tu circunstancia, ¿eh? Pero muestra igualmente que te encuentras en el camino de la excelencia, pero exige que estés atento al más mínimo detalle. Fíjate, pon atención a los elementos de tu estrategia, al igual que a los detalles y al seguimiento, incluso si tienes en mente un objetivo a largo plazo. Ten en cuenta que las pequeñas etapas son muy importantes, así que da pequeños pasitos, no hagas las cosas precipitadamente. Sé que ahora estás en stand-by, que estás pensando, haz las cosas poquito a poco, recapacita bien, porque a través de los pequeños éxitos y de los pequeños pasos es como se consigue el conjunto. Piscis, tenlo muy en cuenta. Pasito a pasito, poco a poco, tomando las decisiones correctas, vas a poder salir de esta situación que te está haciendo daño y que no te conviene en absoluto. Eso es lo que tengo para ti. Espero haberte ayudado y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Escorpio,
Es tu turno. Vamos a ver qué tienen las cartas que deciros a día de hoy, qué mensaje importante hay para Escorpio. Recordad, como siempre os digo, que son tiradas generales, quedaros con lo que resuene con vosotros, lo que no dejadlo ir. Y espero, sinceramente, que tengáis un mensaje positivo para Escorpio. Os animo a que os suscribáis al canal, si no lo habéis hecho ya, porque es gratis, no os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón a seguir subiendo contenido. Vamos a ver, Escorpio. ¿Qué tenemos para Escorpio a día de hoy? Con la cruz de la verdad, que son tiradas generales, muy cortitas y muy claras y concisas. Vamos a ver para Escorpio. Una carta para el presente, por favor. Muy bien. Una carta para las energías favorables. Una carta para el desafío. Uy, han saltado muchas, solo quiero una. Una carta para el desafío. Y una carta para el resultado final de Escorpio. Muy bien. Vamos a ver. Hay mucha energía de economía aquí. Escorpio, empezamos con tu energía. La muerte, que es energía de Escorpio. Me gusta. Me gusta la muerte porque siempre que sale la muerte mueren cosas antiguas, feas, y para renovarse, para que empiecen cosas nuevas. Fijaros la luz que hay dentro de la máscara de la muerte. Muere algo para que empiecen cosas nuevas. Como dicen los chinos, hay que tirar cosas viejas para que entren cosas nuevas. Pues esta es la sensación que yo tengo aquí con vosotros. ¿Qué es lo que va a hacer Escorpio? Esto es una tirada de laboral. Me suena a mí mucho laboral. Para otros puede ser sentimental o familiar, pero está muy marcada por el dinero. Muy marcada por el dinero. Y me está diciendo con este 8 de copas aquí que os retiráis. Os retiráis y dejáis atrás una situación. ¿Qué tenéis en las energías más positivas? En esa energía positiva que tenéis ahí, sin duda alguna te está diciendo que después de esta muerte, después de haber dejado atrás esta situación, porque aquí es un corte radical, ¿ves? Os alejáis directamente, os alejáis. Energía de agua también, tenéis el colgado. Y este colgado te está diciendo que te tomes un tiempo de stand-by y que mires las cosas de otra manera. Tómate las cosas con calma, despacio. Dale la vuelta a todo esto. Es un sacrificio grande lo que has hecho, ¿eh? Un sacrificio importante. Pero ¿cuál es vuestro desafío? Vuestro desafío es encontrar y es tener paciencia. Paciencia, porque aquí hay un nuevo trabajo, un nuevo empleo, una nueva creación, una nueva experiencia, un nuevo compromiso, y un éxito y un logro. Un logro que no me cabe duda que vais a conseguir porque termináis la tirada con el 6 de pentáculos. Y esto es que vais a recibir lo que os merecéis. Es la carta de la generosidad, del dinero, del empleo, del compartir, de la riqueza, la prosperidad. Son inversiones. Y es el ser valorado y estar bien pagado en el sitio donde estás. Muchos de vosotros, Escorpio, no tengo ninguna duda con esta tirada, que si no habéis dejado atrás ya una situación, la vais a dejar. Os alejáis, con pena. Os alejáis porque es difícil desapegarse. Así que dejad atrás esto, sea cual sea vuestra circunstancia, adaptároslo. Tomaros un tiempo para mirar
bien todas las opciones, para ver vuestra circunstancia desde otra perspectiva. Centraros bien porque tenéis el éxito asegurado, sin duda. Pero no hay más remedio que desapegarse y que dejar ir algo que ya no funciona. ¡Qué tirada más bonita! Es bonita porque me gustan los cambios a mí. Me gusta como veros ser valientes, dejar situaciones que no os dan, que no os llenan, que algo muere aquí literalmente, sea lo que sea, adaptaros a vuestra circunstancia y comenzáis de nuevo. Y es lo mejor que podéis hacer, sin duda. Tenéis vuestra energía de Escorpio muy marcada, muy marcada Escorpio, muy marcado Virgo y Tauro. Pero vuestra energía está muy marcada en vuestra tirada. Vamos a ver qué tiene el tarot akáshico para Escorpio. Vamos a ver qué tiene el tarot akáshico para Escorpio. Qué mensaje especial para Escorpio. ¿Qué tiene el tarot akáshico que decirle a Escorpio en este momento suyo de transición, de empezar nuevas... ¡Oh, wow! Muy bien. 2 de pergaminos, 2 mundos. Fíjate qué mensaje más fuerte te envía y cómo resuena. Fíjate bien en la carta. Esos 2 mundos que hay reflejados en ella. Ese mundo de miseria, pero luego encima de la mesa mira lo que hay. Esas monedas de oro ahí esperándote y te está diciendo. Es como si tuvieras que dejar una de las cosas para acercarte a la otra. Literalmente. Es ese tira y afloja. Como si tuvieras que dejar y que aprendieras a llevar más a tu yo espiritual a todas las situaciones de tu vida. Sobre todo de tu vida personal. Si ocupas un puesto o vives una relación que te distancia de tu espiritualidad, debes hacerle frente. Fíjate, debes hacerle frente o quizá despegarte de ella. Si no lo has hecho, estás a punto de hacerlo. La persona que eres para siempre es aquella que eres ahora. Escorpio, no dejes que nada ni nadie entorpezca este poder. Cuando lo tengas dominado, la realización completa del ser mundo dejará de ser un escaparate. Y sobre todo, de escaparse. ¡Wow! ¡Qué fuerte mensaje! Escorpio, espero haberte ayudado. Esto es lo que tengo para ti. Espero que te sea de guía. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Cáncer, seáis bienvenidos todos al tarot de Alicia. Vamos a ver qué mensaje hay para vosotros a día de hoy. Recordad que son tiradas generales, que no va a resonar con todos. Así que ya sabéis, quedaros con lo que resuene, lo que no, dejadlo ir. Vamos a ver qué mensaje hay para Cáncer a día de hoy. Cáncer, con la cruz de la verdad, bueno. Vaya. Una carta para las energías positivas de Cáncer. Muy bien. Una carta para el desafío de Cáncer. No, solo quiero una, por favor. Vale. Y una carta para el desafío, para el resultado final, perdón. Para el resultado final. ¡Wow! Vamos a ver. Muchos de vosotros estáis inmersos en una nueva etapa que tiene que ver con lo económico, con lo laboral, con los estudios,
con un proyecto nuevo, porque empezáis la tirada Cáncer con ese aprendizaje, ese estudio, un trabajo en equipo, una colaboración que habéis tenido o vais a tener o que estáis teniendo ahora mismo, con los que vais a lograr todas vuestras recompensas y vuestro reconocimiento. Cáncer ha trabajado o está trabajando muy duro en un proyecto con el que sin duda va a obtener la victoria y el reconocimiento. Dentro de lo que es un entorno laboral, un entorno de trabajo, sea cual sea vuestra circunstancia, pero en vuestro entorno vais a triunfar. Vais a tener ese reconocimiento de las personas que os rodean. Incluso hasta admiradores vais a tener, vais a ser el centro de atención. Pero claro, esto ha tenido un precio. Y el precio es que muchos de vosotros para obtener esta recompensa y este reconocimiento habéis tenido que dejar un lugar, o bien cambiar de ciudad, bien cambiar de casa, o bien habéis cambiado de trabajo. Perdón, para llegar a obtener este reconocimiento. Y que vuestros deseos se hacen realidad sin duda alguna. Hay satisfacción, hay alegría, éxito, abundancia, prosperidad. Es la realización de vuestro trabajo. Así es verdad que ha tenido un precio, quizás para algunos un poco alto, que es el tener que abandonar, viajar, mudarse a otro sitio, dejar algo que quieres, con esta copita aquí, dejar algo que quieres para conseguir algo que realmente querías. Pero has tenido que sacrificar cosas. De todas formas, Cáncer, si tú todavía estás en esa etapa de trabajo, de aprender, de estudiar, de crecer, de aprendizaje, te va a llegar una comunicación, te van a llegar muy buenas noticias. Las noticias que tienen que ver con ese aumento de ingresos, con esas negociaciones, con alguien que está dispuesto a colaborar contigo, alguien con quien se puede contar, es un nuevo empleo, un nuevo negocio, una nueva aventura, llámalo como quieras. Pero desde luego mira cómo acabas, con el 8 de pentáculos, con el nuevo trabajo, con la creación, la reputación, la calidad, la experiencia, el trabajo duro, el compromiso, la dedicación. Y con el éxito y la recompensa, madre mía, de los 3 signos de agua, los anteriores, Piscis y Escorpio, han sido muy difíciles, pero la tuya, Cáncer, es realmente, si no fuese por esta, diría que es la tirada perfecta. Pero algunas veces hay que sacrificar algo para obtener lo que quieres. Y si tú quieres ese triunfo para este proyecto en el que estás inmerso totalmente, es verdad que hay que sacrificar algunas cosas. Tú lo vas a hacer, pero vas a lograr el éxito, sí o sí. Sea lo que estés haciendo, Cáncer. Es maravilloso. Vamos a ver el tarot akáshico que tiene para ti. Vamos a ver qué tiene el tarot akáshico para Cáncer. Qué mensaje especial que tiene para Cáncer el tarot akáshico. Tenéis energía de Piscis, de Virgo muy fuerte, Piscis también muy marcada, Capricornio y Leo. Tenéis energías aquí. Vamos a ver qué mensaje tiene el tarot akáshico para Cáncer, que me ha sorprendido gratamente. Qué fuerte empiezas el año, Cáncer, me gusta muchísimo. Vamos a ver. El reflejo.
Fijaros como la carta es ese barquito ahí en el mar. Pues esta carta de ese barquito es lo que te he dicho antes. Simboliza ese cambio de lugar. Tiene que ver, por supuesto, con el signo de agua, porque hay mucha agua ahí, como tú, Cáncer. Para algunos incluso vivís cerca del mar. Para otros habéis tenido que atravesar un mar, un océano, un lago o lo que sea, para llegar a donde estáis, para reconocer. Fijaros que antes os he dicho que tenéis que dejar algo. Y esta carta es la carta del movimiento sobre todo por agua, sin duda. Así que es el buen momento de emprender cosas nuevas, de sanar. Estáis totalmente abiertos y receptivos y muy elevados a todo lo que os viene nuevo. Así que confía en tu voz interior y se te guiará hacia la excelencia, sin duda alguna. Qué fuerte es tu tirada, cómo me resuena esta carta con lo que te he dicho antes, porque hay mucha agua en tu tirada, Cáncer, mucha agua. Y esto es lo que tengo para ti. Espero haberte ayudado, que te sea de guía y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.